El paisaje fluvial realmente viene simbolizado por la presencia más o menos permanente de agua y eso da una singularidad siempre al entorno más cercano, al menos, sobre todo porque desde el punto de vista de la vegetación hay vegetación que está muy ligada a un tipo de esa presencia más o menos continua, como digo, de la lámina de agua, que hace que, por ejemplo, hablemos de los bosques de ribera o otro tipo de vegetación de ribera que tienen que ver con esa presencia que dan lugar a paisajes singulares. Evidentemente, también es cierto que en los últimos 50, 100 años muy modificados por el hombre, sobre todo en espacios como el de la Comunidad Valenciana. El paisaje fluvial, más propiamente dicho, sería aquel ligado a aquellos grandes ríos alóctonos, es decir, procedentes de otras cuencas o de otras características climáticas distintas, aquellos que nacen fuera de la Comunidad Valenciana, como Júcar o Turia, por ejemplo, o Millares, y que, por tanto, debido a eso de nacer en otro entorno climático y geográfico distinto, tienen características que no son las propias del todo de un entorno mediterráneo. Por otra parte, hay que apuntar también otro tipo de ríos, los ríos Rambla, que sí que nacen ya dentro de la Comunidad Valenciana, que dan lugar a rincones de agua muy espectaculares, muy llamativos, sobre todo por lo singular, ya que dentro de un entorno más o menos seco o semiárido te encuentras de golpe con pequeños espacios incluso aptos para el baño, que, como digo, dan lugar a incluso aprovechamientos turísticos relativamente importantes, sobre todo para entornos locales, ¿no? Evidentemente no hablamos de aprovechamientos turísticos de gran envergadura, pero sí que para un entorno regional, incluso nacional, sí que son entornos evidentemente atractivos.